Buenas noches, mi nombre es Carlos Pacheco y yo le vengo a hablar sobre los artículos desde el 156 hasta el 166. El artículo 156 nos habla sobre condiciones de trabajo. El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras que permitan a los trabajadores y las trabajadoras el desarrollo de sus potenciales, capacidad creativa y en pleno respeto a sus derechos humanos garantizados, que son: A. El desarrollo físico, intelectual y moral. B. La formación e intercambio de saberes en el proceso social del trabajo. C. El tiempo para el descanso y la recreación. D. El ambiente saludable de trabajo. E. La protección a la vida, la salud y la seguridad laboral. F. La prevención y las condiciones necesarias para evitar toda forma de hostigamiento o acoso laboral. Esto quiere decir que el trabajador está en todo su derecho en laborar en un sitio digno y estable para su mejor confort. El artículo 157 nos habla sobre condiciones de trabajo convenidas. Los trabajadores y las trabajadoras, los patronos y las patronas podrán convenir libremente las condiciones en que deban prestarse el trabajo, sin que puedan establecerse entre trabajadores o trabajadoras que ejerzan igual labor diferencias no previstas por esta ley. En ningún caso las convenciones colectivas ni los contratos individuales podrán establecer condiciones inferiores a las fijadas en esta ley. Esto quiere decir que los trabajadores podrán convenir libremente las condiciones en que puedan laborar, y ninguna contratación colectiva podrá ninguna contratación colectiva o individual podrá desmejorar las condiciones de trabajo que fija esta ley. El artículo 158 nos habla sobre prohibición de pernota y comida en sitios de trabajo. Es el artículo 158 y dice: por razones de salud y seguridad laboral, los trabajadores y las trabajadoras no comerán ni dormirán en su puesto de trabajo, salvo en los casos en que por razones del servicio o de fuerza mayor deban permanecer en el mismo. Esto quiere decir que por higiene y salud laboral, los trabajadores no podrán comer ni beber ningún tipo de alimento en su puesto de trabajo, ya que se ve bastante antihigiénico. Y también nos habla de que los trabajadores no pueden dormir en su puesto de trabajo, o al menos que sea una fuerza mayor que le dé derecho a dormir no en su puesto de trabajo, sino fuera de las operaciones. El artículo 159 nos habla sobre la provisión de viviendas dignas. Los patronos y las patronas que ocupen habitualmente más de 500 trabajadores y trabajadoras cuyas labores se presten en lugares despoblados donde deban tener sus residencias a más de 50 kilómetros de distancia de la población más cercana, deberán proveer a los trabajadores, a las trabajadoras y a sus familiares inmediatos de viviendas dignas que reúnan los requisitos de habitabilidad según la necesidad del trabajador o trabajadora, su familia, y atendiendo a las normas técnicas dictadas por el Ministerio del Poder Popular para la competencia en la salud y la vivienda. Esto quiere decir que si a un trabajador, a una trabajadora, el recorrido desde su hogar hasta su trabajo es más de 50 kilómetros de distancia, o la empresa esté en un lado desolado, el patrono tendrá el deber de de ofrecerle una vivienda digna, con todas las comodidades que necesita el trabajador. El artículo 160 nos habla de provisión de transporte. Cuando el lugar de trabajo esté ubicado a 30 o más kilómetros de distancia de la población más cercana, el patrono o la patrona deberá suplir al trabajador o trabajadora el transporte para ir y venir
de su residencia al lugar de trabajo gratuitamente. A los efectos del cómputo de la jornada se explicará lo dispuesto en esta ley. Este artículo nos habla de que si el trabajador está a 30 kilómetros o más de distancia de la población, el patrono deberá otorgarle un transporte de ida y vuelta de manera gratuita. El artículo 161 nos habla sobre la responsabilidad del patrono o la patrona en el derecho a la educación. El patrono o la patrona que tenga bajo su dependencia más de 1000 trabajadores y trabajadoras cuyas labores se presten a más de 100 kilómetros de una ciudad que tenga centro de atención educativa deberá establecer institutos educacionales cumpliendo con toda la normativa legal al respecto para que los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras puedan obtener la educación inicial básica y media general, cumpliendo con las disposiciones y autorizaciones previstas por el Ministerio del Poder Popular con la competencia en la materia de educación. Esto quiere decir que si la empresa donde usted está ejerciendo tiene más de 1000 trabajadores, deberá y a más de 100 kilómetros de la ciudad, esta empresa deberá establecer una institución, una institución educativa, para los hijos de los trabajadores, ya que estos están prestando un servicio bastante retirado de su vivienda. El artículo 162 nos habla sobre becas de estudio. El patrono o la patrona que tenga bajo su dependencia más de 200 trabajadores y trabajadoras deberán otorgar becas para seguir estudios, tanto científicos, técnicos, industriales o prácticos relativos a su oficio, en centros de instrucción especiales, nacionales o extranjeros, para el trabajador, la trabajadora, sus hijos y sus hijas. Esto quiere decir que el patrono está en la obligación de prestarle todo el apoyo posible para la superación del trabajador, la trabajadora o los hijos de sus trabajadores. El artículo 163 nos habla sobre la previsión de centros de salud. Esto nos dice: los patronos y las patronas que ocupen más de 1000 trabajadores y trabajadoras cuyas labores se presten en lugares distantes a más de 100 kilómetros de una ciudad que tenga servicios hospitalarios o a más de 50, cuando no pueda recurrirse a esos servicios en caso de necesidad por no existir medio de transporte que lo permita, deberán sostener un establecimiento o centro de salud dotado de todos los elementos requeridos para la atención médica, quirúrgica o farmacéutica, según lo determine las autoridades en la materia de salud, de conformidad con la legislación respectiva. Esto nos dice que cuando una empresa tenga más de 1000 trabajadores y esté bastante retirado de una población cercana que tenga un establecimiento de salud, la empresa estará en la obligación de colocar a la disposición de los trabajadores un centro de salud, por si el trabajador o cualquier trabajador o trabajadora tenga un accidente laboral, no tenga que trasladarse tantos kilómetros, lo cual le pondrá en riesgo la vida del trabajador, sino teniéndolo cerca, para así la atención primaria del trabajador en caso del accidente. El artículo 164 nos habla sobre el acoso laboral. Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo públicos o privados, entendiéndose como tal el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada por el patrono o la patrona o sus representantes,
o un trabajador o una trabajadora o un grupo de trabajadores o trabajadoras que atenten contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un trabajador o una trabajadora o un grupo de trabajadores o trabajadoras, perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su trabajo o degradando las condiciones del ambiente laboral. Esta conducta será sancionada conforme a las previsiones establecidas en la presente ley, su reglamento y demás régimen de materia. Esto no quiere decir que queda prohibido el acoso laboral en un ente público o privado. Para ningún trabajador o trabajadora, patrono o patrono, sus representantes, se podrá hacer un acoso laboral. El artículo 165 nos habla del acoso sexual. Se prohíbe el acoso sexual en todos los centros de trabajo, entendiéndose como tal el hostigamiento, conducta no deseada y no solicitada de la naturaleza sexual, ejercida de forma aislada o mediante una serie de incidentes por el patrono o la patrona o sus representantes contra el trabajador o la trabajadora con el objeto de afectar su estabilidad laboral o de dar, mantener o quitar algún beneficio derivado de las relaciones de trabajo. Esta conducta será sancionada conforme a las previsiones establecidas en la presente ley, su reglamento y demás que rigen la materia. Esto quiere decir también que queda prohibido el acoso sexual en cualquier ente público o privado, tanto a trabajadores y trabajadoras, representantes del patrono o patrona. El artículo 166 nos habla sobre acciones contra el acoso laboral o sexual. El Estado, los trabajadores y las trabajadoras, sus organizaciones sociales, los patronos y patronas, quedan obligados a promover acciones que garanticen la prevención, la investigación, la sanción, así como la difusión del tratamiento, el seguimiento y el apoyo a las denuncias o reclamos que formulen el trabajador o la trabajadora que hayan sido objeto de acoso laboral o sexual. Este artículo es bastante importante porque ya obliga al Estado, al patrón y a los trabajadores todo el apoyo posible a las denuncias que haya hecho cualquier trabajador o trabajadora, así tanto como que haya sido de objeto de acoso laboral o sexual. El Estado en esto en este artículo es de bastante peso, ya que él es el que pondrá las sanciones establecidas en esta ley. Como conclusión, podemos decir que estos artículos son las obligaciones con los trabajadores fuera del trabajo. En diversos artículos se imponen obligaciones a las empresas para atender a los trabajadores fuera del trabajo. Estas obligaciones, sean de comedor o vivienda, educación y centros de salud, son exigidas por estos artículos cuando la empresa, que tiene muchos trabajadores o cientos de trabajadores, está instalada en zonas de población. Esto no quiere decir que estos artículos es bastante importante saberlo, ya que no sabemos en cualquier ocasión a nosotros nos pueda salir una oferta de trabajo bastante retirado de nuestro hogar, y así la empresa estará en toda la obligación de ejercer estos artículos que nos amparan a todos los trabajadores. Muchas gracias.